Lo despidieron en 2014 por conducta poco profesional. Esa fue la versión oficial. La que salió en todos los portales deportivos, la que repitieron 1000 veces los comentaristas. La que la empresa más grande de lucha libre del mundo dejó caer como una piedra sobre la carrera de un mexicano que en ese momento estaba en la cima de todo. Pero hay otra versión. La que él contó después, ya sin contrato, ya sin las cámaras de WWE protegiéndolo, ya sin nada que perder. Y esa versión es muy distinta a la oficial. Quédate hasta el final, porque hoy vas a entender qué pasó realmente esa noche en el backstage, por qué una empresa multimillonaria nunca quiso dar la cara. Y por qué un hombre que llevaba años representando a México en el escenario más grande del entretenimiento deportivo terminó borrado de la historia de la compañía que lo hizo famoso en cuestión de horas. Su nombre es José Alberto Rodríguez. El mundo lo conoce como Alberto del Río. En México lo conocen como El Patrón. Y para entender lo que pasó esa noche de 2014, primero hay que entender de dónde viene. San Luis Potosí, centro de México, tierra de minas, de plazas coloniales, de familias que cargan con apellidos pesados. En esa ciudad, el 25 de mayo de 1977, nació un niño en una casa que ya tenía la lucha libre metida en la sangre. Su padre era nada menos que Dos Caras, una leyenda viva del ring mexicano, un hombre que durante décadas subió al cuadrilátero con la máscara que todo niño en México reconocía. Su tío, otra leyenda, Mil Máscaras, el luchador que llevó el nombre de México a escenarios internacionales antes de que existiera la palabra globalización en el deporte. Pero aquí está el primer dato que casi nadie recuerda cuando se habla de Alberto el Patrón, el que va a explicar mucho de lo que pasó después en WWE. El muchacho no creció queriendo ser luchador. Creció entrenando lucha grecorromana, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos. Representó a México en competencias internacionales. Tenía una disciplina de atleta olímpico, no de showman. Y esa diferencia, esa formación de competidor real antes que de personaje de entretenimiento, es la que después chocaría de frente con la maquinaria del espectáculo estadounidense. Empezó en la lucha libre profesional siguiendo el legado familiar, primero bajo el nombre de Dos Caras Jr., heredando el ring de su padre, cargando con el peso de ser hijo de una leyenda y sobrino de otra. En el Consejo Mundial de Lucha Libre se ganó un lugar propio. Después llegó a la AAA, donde se convirtió en megacampeón. Y ahí, en algún momento de mediados de la década de 2000, los ojeadores de la empresa más grande del mundo del entretenimiento deportivo pusieron los ojos en él. WWE necesitaba un luchador mexicano de verdad, con técnica real, con la cara seria de quien no está jugando. En 2010 debutó como Alberto del Río. Y el personaje funcionó casi de inmediato. Aristócrata, arrogante, con un Rolls Royce entrando a las arenas, con un anunciador personal gritando su nombre antes de cada combate. El público lo amaba odiarlo, que en el negocio de la lucha es la forma más alta de éxito. En 2011 ganó el Royal Rumble. Se convirtió en campeón mundial, no una vez, varias veces. Se consolidó como uno de los luchadores latinos más exitosos en la historia de la empresa, el mexicano que había llegado más lejos que casi cualquier otro en el escaparate más grande de su industria. Y mientras él subía, mientras las arenas lo recibían con una mezcla de abucheos y respeto, algo se estaba acumulando por dentro. Algo que la prensa especializada apenas mencionó en su momento y que terminaría estallando en 2014. Porque detrás del personaje del aristócrata mexicano soberbio había un hombre real, con un temperamento que en más de una ocasión se había hecho notar. Un año antes, en 2013, ya circulaban comentarios entre periodistas del medio sobre un incidente en un bar la noche previa a un evento, donde Alberto terminó con el ojo morado tras una pelea. Subió a luchar al día siguiente igual, con el rostro marcado, sin que la empresa dijera una palabra pública al respecto. Ese era el patrón que pocos veían venir, un competidor de fondo olímpico, con una mecha corta. Dentro de una industria que vendía su imagen de aristócrata controlado mientras por dentro cargaba una frustración que tarde o temprano iba a salir. Y en 2014 salió. No en el ring, no frente a las cámaras, sino en el lugar donde la empresa menos quería que pasara, el backstage, donde se supone que nadie ve nada y donde, según la versión que él mismo contaría después, alguien del staff cruzó una línea que ninguna empresa debería permitir cruzar. La noche del incidente, Alberto del Río estaba en uno de los mejores momentos de su carrera en WWE. No era un luchador de medio tabla, no era alguien luchando por mantenerse relevante.
Era una de las caras fuertes de la empresa, con historias de campeonato activas, con un público que llenaba arenas para verlo, con contratos de patrocinio ligados a su imagen. Y esa noche, según relató él mismo años después en entrevistas fuera de la empresa, un miembro del staff hizo un comentario despectivo hacia los mexicanos. No hacia él directamente como luchador, sino hacia su origen, hacia su gente. Aquí es importante detenerse, porque esta es la parte de la historia que la empresa nunca confirmó con esos términos. La versión oficial de WWE, la que se publicó en sus canales y la que repitieron los medios deportivos en ese momento, fue escueta, conducta poco profesional. Dos palabras que pueden significar cualquier cosa y que, convenientemente, no obligan a la empresa a explicar nada más. Ninguna mención al comentario. Ninguna mención al contexto. Ninguna palabra sobre quién empezó qué. Alberto reaccionó con un golpe. Eso sí lo reconoció él mismo después, sin maquillarlo, sin victimizarse del todo, hubo agresión física de su parte. No la negó nunca. Lo que sí cuestionó, lo que sostuvo en distintas entrevistas a lo largo de los años siguientes, fue el motivo que lo llevó a ese punto. Para él no fue un arranque sin razón. Fue una respuesta a una provocación que tocó algo que para un hombre que llevaba sobre los hombros el orgullo de representar a México en el escenario más grande del mundo del entretenimiento deportivo, no podía dejar pasar. Imagina por un momento la posición en la que eso te deja. Trabajas para la empresa más grande de tu industria, llevas años construyendo un personaje que representa a tu país frente a millones de espectadores, y en un pasillo, lejos de las cámaras, alguien dice algo sobre tu gente que ningún contrato, ningún sueldo, ninguna cláusula de conducta debería obligarte a tragarte en silencio. Y al mismo tiempo, sabes que estás en un negocio donde la empresa siempre tiene más poder que el luchador, donde la versión que se hace pública no siempre es la versión completa, y donde un solo golpe, sin importar la razón, puede borrarte del mapa en cuestión de horas. Eso fue exactamente lo que pasó. WWE no abrió una investigación pública, no convocó a una audiencia, no dio espacio a una versión alternativa. Simplemente cortó el contrato. De la noche a la mañana, uno de los luchadores latinos más exitosos de la historia de la compañía, el hombre que había ganado el Royal Rumble, el que había sido campeón mundial varias veces, dejó de existir en los programas, en las páginas web oficiales, en las menciones de los comentaristas. Como si nunca hubiera estado ahí. Y aquí está el patrón que pocos quisieron ver en su momento, el que conecta directamente con lo que pasaría después en su carrera, una empresa que decide qué versión de los hechos llega al público. Y un hombre que durante años tendría que cargar con la etiqueta de el que fue despedido por mala conducta, sin que jamás se le diera el mismo micrófono, la misma plataforma, la misma audiencia masiva para contar su lado completo de la historia. La salida de WWE en 2014 no fue un evento aislado. Fue el primer gran quiebre público entre la imagen que la empresa vendía de él, el aristócrata controlado, la figura pulida del mexicano exitoso en suelo extranjero, y el hombre real que cargaba una historia distinta por dentro. Una historia de disciplina olímpica, de legado familiar pesado, de orgullo nacional, y también de un temperamento que, cuando se tocaba cierta fibra, no sabía contenerse. Después del despido de WWE en 2014, Alberto del Río no desapareció del mapa de la lucha libre. Pero sí desapareció del lugar donde había llegado más lejos que casi cualquier otro mexicano en la historia de ese negocio. Y ese contraste, de tenerlo todo en la empresa más grande del mundo, a tener que reconstruir su carrera desde fuera, es la parte de esta historia que casi nadie analiza con calma, porque se quedó pegada la etiqueta fácil. Lo corrieron por mala conducta, punto, sin contexto, sin la otra mitad de los hechos. Lo primero que hizo fue regresar a México. Y aquí vale la pena detenerse, porque el regreso a su país, después de haber sido una de las figuras más importantes de WWE, no fue un paso hacia atrás en lo deportivo. Aunque mediáticamente muchos lo trataron como una caída. Volvió a luchar bajo el nombre de Alberto el Patrón, esta vez en la AAA, la empresa mexicana donde ya tenía historia, donde ya había sido campeón antes de cruzar la frontera hacia el estrellato internacional. El público mexicano lo recibió como se recibe a un hijo que regresa con cicatrices, con aplausos, pero también con preguntas. Porque para entonces ya circulaba en los medios deportivos mexicanos una pregunta que nunca tuvo una respuesta oficial completa: ¿qué pasó realmente esa noche en el backstage? WWE nunca amplió su comunicado de conducta poco profesional. Nunca convocó una conferencia de prensa para explicar el contexto.
Nunca mencionó, ni para confirmar ni para negar, el comentario racista que Alberto señaló después como el origen del conflicto. Y esa ausencia de explicación, ese silencio corporativo, es exactamente el tipo de vacío donde las versiones empiezan a competir entre sí sin que el público tenga forma de comprobar cuál es la completa. Esto es importante decirlo con claridad, no existe, hasta donde se puede verificar públicamente, una confirmación independiente del comentario racista por parte de WWE o de testigos identificados. Lo que existe es la versión de Alberto, repetida por él mismo en distintas entrevistas a lo largo de los años, siempre con la misma esencia. Que reaccionó a algo que no estaba dispuesto a tolerar viniendo de alguien de la empresa. Y existe, del otro lado, el silencio total de una compañía que prefirió cerrar el capítulo con 2 palabras genéricas antes que abrir cualquier tipo de debate sobre lo que pasaba puertas adentro de su backstage. Mientras tanto, en México, Alberto reconstruía su lugar. Se convirtió en una de las figuras más taquilleras de la AAA. Las arenas se llenaban para verlo, no porque el público hubiera olvidado lo de WWE, sino casi al contrario, porque para muchos aficionados mexicanos, la salida de la empresa estadounidense no era una mancha, era una medalla incómoda. Era la prueba de que un mexicano, en territorio ajeno, no se había quedado calladito ante lo que él interpretó como una falta de respeto a su origen, aunque eso significara perder el contrato más importante de su carrera. Y aquí aparece un patrón que se repetiría más adelante en su vida pública, mucho después de este episodio, la facilidad con la que Alberto el patrón generaba situaciones de tensión que terminaban escalando físicamente. No era la primera vez, ya había el antecedente del ojo morado en 2013, y no sería la última, como veremos más adelante en este mismo guión. Cuando los conflictos del backstage de WWE se convirtieron en conflictos arriba del ring mexicano, frente a miles de aficionados en vivo. Pero en ese momento, en 2014 y 2015, la narrativa que se consolidó fue otra, la del luchador que la empresa más grande del mundo había desechado sin dar explicaciones completas. Y que regresaba a casa a demostrar que seguía siendo una estrella, con o sin el aval de WWE. Entre 2015 y 2016, ya instalado de nuevo como figura central de la AAA, Alberto el Patrón vivió uno de los periodos más mediáticos de su carrera, pero no por lo que pasaba dentro del ring. Su vida personal se convirtió en noticia de espectáculos casi con la misma frecuencia que sus combates, y ahí empezó a tejerse otro capítulo que terminaría conectando directamente con el patrón que ya habíamos visto. La facilidad con la que las tensiones a su alrededor escalaban rápido. En 2016 comenzó una relación de alto perfil con Saraya Jade Davis, conocida en el mundo de la lucha libre como Paige, estrella británica de WWE. Era, en términos mediáticos, la pareja perfecta para los reflectores, 2 figuras de la lucha libre internacional, una relación que llegó incluso al compromiso matrimonial, fotos juntos en eventos. Seguimiento constante de la prensa especializada en ambos países. Para el público que todavía recordaba la salida abrupta de WWE en 2014, esta relación tenía un signo de ironía adicional: Alberto, fuera ya de esa empresa, construía ahora una relación muy pública con una de sus máximas estrellas. Pero la relación no se quedó en el terreno de las fotos de pareja feliz. En 2017 se reportó un incidente en el aeropuerto de Orlando. Testigos en el lugar describieron una discusión y un forcejeo entre ambos. La policía intervino y clasificó el hecho como disturbio doméstico, aunque finalmente no se presentaron cargos contra ninguno de los dos. Ambos evitaron declaraciones extensas en su momento, pero medios de espectáculos calificarían después esa relación como tóxica. Una palabra que con el tiempo se repitió en distintas entrevistas relacionadas con esa etapa de su vida. Un año después, en 2018, Paige denunció a Alberto por presunta violencia familiar en Estados Unidos. Fue arrestado por las autoridades locales. El caso, sin embargo, no avanzó judicialmente, no se presentaron cargos formales y el proceso no prosperó. Es importante decirlo con precisión, porque aquí la historia se presta fácilmente a la exageración, una denuncia y un arresto no equivalen a una condena. Y en este caso específico el proceso se cerró sin que se demostrara legalmente responsabilidad penal. Lo que sí queda, más allá del resultado judicial, es el patrón que empieza a dibujarse con claridad en estos años, un hombre cuya vida personal generaba, una y otra vez, situaciones de conflicto que terminaban en intervención policial, en titulares de espectáculos, en preguntas públicas sobre su temperamento.
El mismo temperamento que, según su propia versión, lo había llevado a reaccionar con violencia ante un comentario racista en el backstage de WWE en 2014, parecía repetirse en otros contextos. Con otras personas, en otros países. Y aquí vale la pena hacer una pausa para pensar en algo. Cuando alguien construye su imagen pública sobre la idea del hombre que no se deja faltar al respeto, esa misma narrativa puede convertirse en una trampa. Porque la línea entre defender tu dignidad y no saber controlar un conflicto es delgadísima, y la prensa, el público y hasta el propio protagonista a veces la cruzan sin darse cuenta de en qué momento exacto pasó. Para 2018, la imagen de Alberto el Patrón ya no era solamente la del luchador despedido de WWE por una causa que él mismo decía injusta. Era también la del hombre con una historia personal cada vez más marcada por la tensión, el conflicto y la intervención de las autoridades, mucho antes de que su carrera deportiva siguiera adelante con nuevos capítulos. Algunos de ellos, como vamos a ver, todavía más complicados. Si 2018 cerró con Alberto el Patrón en el centro de la polémica por su relación con Paige, los años siguientes no le dieron ningún respiro. Lejos de bajar el perfil después de ese episodio, su carrera entró en una nueva etapa marcada por más cambios de empresa, más exposición mediática y, finalmente, el momento más grave de todos los que había enfrentado hasta entonces, una acusación que, de haberse confirmado judicialmente, lo habría llevado a pasar el resto de su vida en prisión. En 2020, mientras seguía activo en el circuito de lucha libre, Alberto fue arrestado en San Antonio, Texas. La denuncia venía de su entonces pareja, Reina Quintero, quien lo acusó de secuestro agravado y agresión sexual. Según los reportes judiciales de aquel momento, ella alegó que la había atado con vendas de boxeo y agredido sexualmente durante varias horas en un episodio ocurrido en mayo de ese año. De haber sido declarado culpable, Alberto enfrentaba hasta 100 años de prisión. No es una cifra menor, no es un cargo administrativo, no es un malentendido de pareja. Es el tipo de acusación que, en cualquier país, puede borrar de un plumazo toda una carrera y toda una vida. El proceso avanzó en la Fiscalía de Distrito de Texas. Alberto fue formalmente imputado, encarcelado, y enfrentó un proceso legal que se extendió por casi 2 años. Durante todo ese tiempo sostuvo su inocencia, mientras su nombre, su imagen y todo lo que había construido en el ring quedaban suspendidos en una especie de limbo público. ¿No era ya la pregunta de por qué lo corrieron de WWE? Era una pregunta mucho más grave, mucho más oscura, una que ponía en juego no su carrera, sino su libertad para el resto de su vida. Y aquí la historia toma un giro que pocas veces se ve en estos casos. En diciembre de 2021, el sistema judicial del estado de Texas liberó a Alberto de todos los cargos. La razón, según se hizo público en ese momento, fue que Reina Quintero retiró la denuncia, admitiendo que los hechos no habían ocurrido como ella los había narrado inicialmente. Alberto publicó un comunicado oficial donde agradeció al sistema judicial, a su equipo legal y a quienes lo apoyaron durante el proceso, declarándose oficialmente exonerado. Vale la pena detenerse en este punto con toda la seriedad que merece, porque es fácil simplificarlo en cualquiera de los dos extremos equivocados. No es correcto decir que nunca pasó nada solo porque los cargos se retiraron. Tampoco es correcto seguir tratando el caso como una condena, cuando legalmente terminó en exoneración. Con la propia denunciante reconociendo que la versión inicial no fue precisa. Lo que queda, con los hechos disponibles públicamente, es esto, una acusación gravísima, casi 2 años de proceso judicial, y un desenlace donde el sistema legal estadounidense determinó que no había caso que sostener. Lo que sí es innegable es el costo. Casi 2 años de su vida bajo la sombra de una acusación de 100 años de cárcel. 2 años en los que cualquier evento, cualquier combate, cualquier aparición pública estuvo marcado por esa nube. Y un patrón, ya para entonces innegable, de una vida personal que parecía atraer, una y otra vez, los conflictos más graves posibles, desde el incidente en el backstage de WWE en 2014. Hasta el aeropuerto de Orlando en 2017, hasta esta acusación en Texas en 2020. Justo cuando parecía que el episodio de Texas iba a marcar el fondo de su carrera, Alberto el Patrón encontró otra vez la forma de volver a los titulares, aunque esta vez no por una denuncia penal, sino por algo que pasó frente a miles de personas, en vivo, sin posibilidad de editar la escena después. En marzo de 2025, ya de regreso en el circuito mexicano luchando bajo el nombre de El Patrón Alberto, se presentó en un evento de la AAA en Tijuana. El combate estelar lo enfrentaba contra el hijo de Dr. Wagner Jr., con Niño Hamburguesa como referí.
Durante la lucha, parte del público empezó a lanzarle insultos. La tensión entre luchador y aficionados no es rara en la lucha libre mexicana, donde el papel del rudo o del técnico arrogante incluye precisamente provocar esa reacción. El problema fue lo que pasó después del combate. Varios asistentes le lanzaron monedas al rostro. Alberto, visiblemente molesto, bajó del ring y amagó con saltar la valla de seguridad para encarar directamente a uno de los aficionados. En ese momento, otro espectador lanzó una silla. La silla golpeó al luchador y, de rebote, impactó a una mujer de la tercera edad que estaba entre el público, quien terminó herida y tuvo que ser trasladada a recibir atención médica. La Comisión de Lucha Libre de Tijuana no se quedó callada esta vez. Anunció la suspensión de Alberto por 6 meses en esa plaza, tras los incidentes ocurridos el 14 de marzo en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. Y aquí aparece, otra vez, el mismo patrón que ya hemos visto en distintos escenarios de su vida. Un disparador externó el comentario racista en 2014, según su versión. Las monedas y los insultos en 2025, y una respuesta que escala rápido hacia lo físico, sin que él logre, en el momento de mayor tensión, contener la situación antes de que alguien más termine pagando las consecuencias. Porque eso es lo que pasó en Tijuana, no fue solo el quien resultó perjudicado con la suspensión. Una mujer de la tercera edad, que esa noche solo había ido a ver una función de lucha libre, terminó herida por una silla que no iba dirigida a ella. En medio de un conflicto que escaló más de lo que cualquiera en esa arena esperaba. Alberto, fiel a su estilo de defender su propia versión de los hechos, denunció públicamente que la suspensión buscaba, en sus palabras, desviar la atención de que él y la mujer habían terminado físicamente heridos después de ser atacados por aficionados ebrios, según los calificó. Es la misma estructura narrativa que ya conocemos de 2014, una versión oficial de la autoridad correspondiente que sanciona la conducta, y una versión propia de Alberto que sitúa el origen del conflicto en una provocación externa que, según él, nadie quiere reconocer. Lo que no se puede negar, viendo los hechos en conjunto, es que para 2025 ya existía una trayectoria larga y documentada de momentos donde la tensión alrededor de Alberto el Patrón terminaba en algo físico. Un puesto perdido en la empresa más grande del mundo en 2014, un incidente de aeropuerto en 2017, una acusación gravísima en 2020. Y ahora una silla volando sobre un ring mexicano en 2025, con una espectadora inocente como víctima colateral. Mientras la suspensión en Tijuana todavía generaba comentarios en los círculos de la lucha libre mexicana, llegó otro episodio que terminó de consolidar la imagen pública de Alberto el Patrón como un hombre que carga consigo, a donde vaya, una mecha corta que el público ya empezaba a anticipar antes de que él mismo la encendiera. En mayo de 2025, durante la promoción de una pelea de AAA, Alberto fue invitado al programa matutino Venga la Alegría. Era un espacio pensado para generar expectativa, para calentar el ambiente antes del evento. El tipo de aparición televisiva que cualquier promotor agradece porque mete ruido mediático sin que nadie tenga que pagar boletaje todavía. Pero la promoción no se quedó en el terreno de las palabras. En plena transmisión en vivo, Alberto del Río agredió físicamente al luchador King Vikingo y rompió una mesa del set. No fue un empujón de utilería ni un forcejeo coreografiado como los que se ven en este tipo de segmentos para generar expectativa. Según la producción del programa, lo que pasó no estaba planeado. La transmisión, que se hace frente a millones de espectadores en horario matutino, terminó mostrando un altercado real, con mobiliario destruido y una situación que la producción tuvo que manejar sobre la marcha. Vale la pena detenerse aquí en algo importante. En la lucha libre, la línea entre espectáculo y realidad es parte del negocio. Los promotores buscan generar tensión real para que el público compre boletos, y los propios luchadores muchas veces juegan con esa ambigüedad a propósito. Pero cuando una mesa de un foro de televisión nacional termina rota y la producción tiene que aclarar después que no estaba planeado, ya no estamos hablando de una estrategia de mercadeo. Estamos hablando, otra vez, del mismo patrón que ya conocemos, un disparador, una escalada física, y una situación que termina costándole algo, ya sea su imagen, su reputación o, como en Tijuana, la integridad de alguien más. Este episodio coincidió, además, con un momento de transición importante en la carrera de Alberto, la empresa AAA, donde había sido figura central desde su regreso a México. Fue adquirida por WWE en abril de 2025. La misma compañía que 11 años antes lo había despedido por aquel incidente en el backstage,
ahora se convertía en propietaria de la empresa mexicana donde él había reconstruido su carrera después de esa salida. Es difícil no notar la ironía, la mano que lo soltó en 2014 terminaba, una década después, comprando el lugar donde había encontrado refugio. Y justo en ese momento de cambio de manos, Alberto deja de ser parte de la 3 veces estelar. No hubo, hasta donde se sabe públicamente, una explicación detallada sobre si su salida estuvo directamente relacionada con la nueva administración o si fue una decisión independiente. Lo que sí queda claro es el momento, la empresa que alguna vez lo despidió ahora era dueña de la casa donde él trabajaba, y poco después, él ya no estaba ahí. A partir de esto, Alberto empezó a moverse hacia otro terreno completamente distinto, la televisión de entretenimiento, los realities, los programas donde su nombre seguía generando audiencia. Aunque ya no fuera sobre un ring de lucha libre. Y fue justamente en ese nuevo terreno donde el pasado que había intentado dejar atrás volvería a perseguirlo, esta vez frente a las cámaras de un programa que millones de mexicanos ven cada noche. Después de salir de AAA, Alberto el Patrón encontró un nuevo escenario que no tenía nada que ver con un ring, pero que terminó siendo igual de revelador sobre su temperamento, la televisión de realities. En 2025 entró a La Granja VIP, uno de los programas de convivencia más vistos de México, donde decenas de figuras públicas conviven encerradas durante semanas, expuestas a cámaras las 24 horas del día. Y si algo demuestra ese formato, una y otra vez, es que el encierro y la convivencia forzada sacan a la luz patrones de comportamiento que en la vida normal se pueden disimular durante más tiempo. No tardó mucho en pasar. Uno de los momentos más tensos del programa ocurrió cuando Alfredo Adame y Alberto del Río protagonizaron una fuerte discusión frente a las cámaras. El conflicto surgió durante una gala de nominación, cuando Adame, al momento de nominar a otra participante, lanzó una indirecta refiriéndose directamente al pasado judicial de Alberto. No fue un comentario casual ni ambiguo, fue una referencia explícita a las acusaciones legales que el luchador había enfrentado años antes. La reacción de Alberto fue inmediata. Se molestó visiblemente, respondió alterado, y aseguró frente a cámaras que su nombre ya había sido limpiado por la justicia, recordando la exoneración del caso de Texas en 2021. El intercambio no llegó a los golpes, pero la tensión fue suficiente para generar un ambiente incómodo entre los participantes y para reactivar, en redes sociales y en medios de espectáculos, todo el interés público sobre el caso de 2020. Esto es importante señalarlo con cuidado, Alberto tenía razón en un punto factual. El caso fue legalmente desestimado, y la denunciante retiró los cargos. Pero también es cierto que, casi 5 años después de aquel episodio, su pasado seguía siendo lo primero que cualquier persona, un compañero de reality, un periodista, un aficionado en redes, sacaba a la conversación en el momento de mayor tensión pública. Eso dice algo sobre cómo, exonerado legalmente o no, una acusación de esa magnitud deja una marca que no se borra con un comunicado. Y el programa no se detuvo ahí. Según reportes de medios de espectáculos, Alberto estuvo a punto de llegar a los golpes con el actor Eleazar Gómez durante otro momento del reality. E incluso fue nominado por la producción tras un incidente que involucró contacto físico con otro participante. El patrón, otra vez, repitiéndose, encierro, tensión, provocación, real o percibida, y una reacción que escala más rápido de lo que la situación, en teoría, ameritaba. Hubo, en medio de todo esto, un momento distinto, uno que mostró una cara que rara vez se ve en sus apariciones públicas, en una de las dinámicas del programa. Alberto se quebró y llanto desconsoladamente al ver a su pareja, Mary Carmen Rodríguez Lucero, en una visita sorpresa dentro de La Granja VIP. Fue uno de los momentos más comentados de esa temporada, un contraste fuerte con la imagen de hombre confrontativo que el mismo programa había mostrado semanas antes con Adame. Esa misma relación, la que generó ese momento de vulnerabilidad frente a millones de espectadores, sería la que protagonizaría, meses después, el capítulo más reciente y más grave de todos los que vamos a contar en este guión. El 6 de abril de 2026, Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí, su ciudad natal, tras una denuncia por presunta violencia familiar interpuesta por su pareja sentimental, Mary Carmen Rodríguez Lucero. La misma mujer cuya visita sorpresa, meses antes, lo había hecho llorar en televisión nacional frente a millones de espectadores. Los hechos, según los reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, zona residencial de la capital potosina. La llamada al 911 la hizo la propia pareja del luchador.
Cuando la Guardia Civil Estatal llegó al lugar, encontraron a la mujer con lesiones visibles en el rostro y en los brazos. Alberto fue detenido en ese momento y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para enfrentar los cargos correspondientes. Es necesario decir esto con la precisión que el caso merece. Al momento de estos hechos, se trata de una denuncia y una detención, no de una sentencia. El Código Penal del Estado de San Luis Potosí contempla penas de 1 a 7 años de prisión para el delito de violencia familiar, independientemente de que se produzcan o no lesiones, y el proceso legal correspondiente seguía su curso. La Guardia Civil reportó lesiones visibles en la víctima, un dato que las autoridades documentaron directamente en el lugar de los hechos. Esta detención no llegó de la nada, en el sentido de que no fue un hecho aislado en la vida de Alberto el patrón. Es, hasta donde permiten verificar los hechos públicos, el episodio más grave de violencia familiar confirmado por una autoridad en el momento mismo del incidente, con evidencia física documentada por los propios cuerpos de seguridad. A diferencia del caso de Texas en 2020, donde la denunciante retiró los cargos y el proceso terminó en exoneración, este caso de abril de 2026 quedó respaldado, desde el primer momento, por el reporte directo de la autoridad que llegó al lugar y constató las lesiones. El contraste es brutal si lo pones en la línea de tiempo completa de esta historia. El mismo hombre que en 2014 perdió el contrato más importante de su carrera por un altercado en un pasillo de WWE. El mismo que en 2017 protagonizó un forcejeo en un aeropuerto con Paige. El mismo que en 2020 enfrentó una acusación de 100 años de prisión en Texas, de la que finalmente fue exonerado. El mismo que en 2025 lanzó una silla que terminó herido a una espectadora en Tijuana, y que rompió una mesa en un foro de televisión nacional. Ese mismo hombre, en abril de 2026, terminó detenido en su propia ciudad natal, con su pareja sentimental documentada con lesiones por la autoridad que llegó a su domicilio. No es un patrón que aparezca de la nada en un solo capítulo de su vida. Es una línea que se puede trazar, episodio por episodio, desde aquel backstage de WWE en 2014 hasta esta casa en Lomas del Tecnológico en 2026, una y otra vez. La tensión a su alrededor termina escalando hacia lo físico, y una y otra vez, alguien, un compañero de staff, una pareja, un espectador inocente, termina pagando el costo de esa escalada. Han pasado meses desde la detención de abril de 2026, y el proceso legal en San Luis Potosí sigue su curso, sin que haya, hasta donde se puede verificar públicamente, una resolución final sobre este caso específico. Pero más allá de cómo termine judicialmente este capítulo, la pregunta que queda flotando sobre toda esta historia no es legal, es humana. ¿Qué hace que un hombre con tanto talento, con un apellido que cargaba ya el peso de 2 leyendas del ring mexicano, termine acumulando una lista tan larga de episodios donde la tensión se convierte en algo físico? No hay una respuesta simple, y cualquier guión que pretenda dártela en 5 minutos te estaría mintiendo. Lo que sí hay es una línea de tiempo que cualquiera puede seguir con los hechos disponibles, un despido de la empresa más grande del mundo en 2014, en circunstancias que la propia compañía nunca explicó del todo. Un noviazgo mediático con una estrella internacional que terminó en denuncias mutuas y un arresto sin cargos formales. Una acusación de 100 años de prisión en Texas, de la que finalmente fue exonerado cuando la denunciante reconoció que los hechos no ocurrieron como los había narrado. Una silla volando sobre un ring de Tijuana que terminó herida a una mujer ajena al conflicto. Un mueble roto en la televisión nacional mexicana. Y finalmente, una detención por violencia familiar en su propia ciudad natal, con lesiones documentadas por la autoridad en el momento de los hechos. Hay algo que vale la pena señalar con justicia, porque esta historia, a diferencia de otras que hemos contado en este canal, no es de blancos y negros absolutos. Alberto el patrón fue exonerado legalmente en el caso más grave que enfrentó antes de este último episodio. Eso es un hecho verificado, y no se le puede quitar. Pero la suma de tantos episodios distintos, en tantos contextos distintos, con tantas personas distintas, dibuja un patrón que ya no se puede explicar como mala suerte o coincidencia. La empresa que lo despidió en 2014 nunca dio la cara completa. El sistema judicial de Texas, en cambio, sí dio una resolución clara cuando los hechos no se sostuvieron. Y el sistema judicial de San Luis Potosí, al momento de cerrar este guión, todavía está construyendo la suya. Tal vez ahí está la lección más honesta que se puede sacar de esta historia, que ni la versión de una empresa multimillonaria, ni la versión de un solo hombre, alcanzan para entender una vida completa. Hacen falta los hechos, todos juntos, en orden, sin atajos.
Y la última imagen que queda de esta historia no es la del aristócrata soberbio entrando en un Rolls Royce a las arenas de WWE, ni la del campeón levantando un título en Tijuana. Es la de un hombre que, frente a las cámaras de un reality show, lloró sin poder contenerse al ver a la misma mujer que, meses después, llamaría al 911 desde su propia casa. Esa imagen, más que cualquier titular, es la que de verdad resume lo que esta historia todavía no termina de explicar. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres que sigamos con otro capítulo de la lucha libre mexicana o con algún otro nombre que merezca este mismo tipo de revisión a fondo, dímelo y lo preparamos con la misma rigurosidad de siempre.